Hola hermanos, el día de hoy, 16 de enero del 2023, es lunes de la segunda semana del tiempo ordinario. Ya estamos en la segunda semana, ya cruzamos la mitad del mes de enero. Bueno, hoy les voy a hablar de una beata valenciana muy interesante, Juana María Condesa Lluch. Fíjense, ella nace ahí en Valencia en 1862, era hija de un médico famoso en la ciudad, don Luis, que había hecho mucho bien. De hecho, él, fíjense, va a morir, la niña va a tener apenas unos 3 años cuando muere, porque él muere en 1865 en una peste que se da ahí en la ciudad, en una pandemia. Él sirviendo a los enfermos va a morir. Su mamá, pues, queda al cargo de las 2 hijas que tenían, Trinidad y Juana, pues, y pues doña Juana, se llamaba también la mamá, se va a tener que encargar del cuidado de ellas. Ellas son de alta sociedad, digamos, y pues viven bastante bien. Juana es un poco temperamental, pero desde el inicio era una mujer, una niña, una jovencita con una mentalidad muy decidida. Resulta ser que la familia tiene propiedades fuera de la ciudad de Valencia y entonces ella pues iba pues constantemente fuera a visitar esas fincas y mira a las obreras, a las mujeres obreras, y ahí le nace la vocación. Ahí se da cuenta que ella tiene que buscar la manera de ayudarlas y de atenderlas y de cuidarlas. Y entonces nacerá ahí lo que más adelante va a ser la Congregación de las Esclavas de María de Valencia. Y miren, un proceso complicado porque es una muchachita. Cuando va y se presenta directamente al arzobispo, imagínense ustedes, al cardenal Monesillo, y entonces le dice que quiere fundar una congregación, y claro, una muchacha de 18 años en ese momento creo, no, el cardenal le dice que no, y se opone al inicio él un poco, pero ella igual funda un asilo para proteger a las obreras, se funda una escuela para educar a los hijos de las obreras, ¿no? Y bueno, y fíjense, su misma preceptora la va a acompañar en esto, porque en las sociedades de antes no se les ponía ahí a alguien que les educara de manera particular, pues imagínense, la misma maestra, digamos, es la que la acompaña junto con otras 2 amigas, y ahí van haciendo la obra. El cardenal Monesillo luego es trasladado a Toledo, y entonces en el momento del traslado parece ser que aprobó de alguna manera aquella obra. Va a ser más adelante el cardenal Sancha que va a llevar adelante el proyecto directamente, ¿no? Él va a ser el que la va a apoyar. Va a costar, ya les digo, va a ser un proceso bastante largo, hasta 1911 creo que ya finalmente harán la profesión perpetua las hermanas y irán fundando en diferentes lugares. Óiganme, vamos, la necesidad de acompañar a los obreros, pienso en el norte de mi país, en este caso, hay una necesidad grandísima de acompañar esta situación. Pero bueno, ella va a morir en 1916, un 16 de enero, y los últimos, vivió mucho sufrimiento, tuvo muchos sufrimientos antes de morir, realmente, por sus enfermedades, ¿no? Y bueno, fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II el año 2003. Bueno, vamos, hay que orar porque la situación de los obreros sigue siendo muy delicada, ¿no? En todas partes. Vamos a las lecturas del día de hoy. Ok, seguimos, ya saben, Carta a los Hebreos, llegamos al tema central, que es el tema del sacerdocio de Cristo, del sumo sacerdocio de Cristo. Entonces, Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 10. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, se la otorgó a quien le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. Vamos por partes. Lo primero, ya les digo, el tema central de toda la carta a los Hebreos es el sacerdocio de Cristo. Ese es el tema central. Entonces, llegamos a este punto. Explica el autor
¿De dónde sale un sumo sacerdote? Entonces lo primero es que no se puede abrogar él esa dignidad, no se la puede dar, sino que es escogido de entre los hombres para intervenir a favor de ellos. Esto es la función de todo sacerdote, no todos nosotros sacerdotes, ministerialmente hablando, todos como bautizados, pero en este caso el sacerdocio ministerial pues lo ejerce aquel que es escogido por Dios en favor de los demás, para ofrecer, ¿sí? Para presentar a Dios en favor de los otros. Pero luego lo dice claramente, pero este sumo sacerdote no es que no pueda comprender, él debe comprender a sus hermanos. ¿Por qué? Porque él mismo vive envuelto en debilidades. Claro, calma, aquí estamos leyendo solo una perícopa, estamos leyendo un pedacito de esta reflexión. Vamos a continuar haciéndola. Entonces, por eso notarán ustedes que ya luego dirá, en el caso de Cristo, él no ofreció por sus pecados propios. No, porque él no ha pecado. Lo va a decir, o sea, si solo leemos esta parte, entonces uno, entonces Cristo el sumo sacerdote, pues también él ofreció por sus pecados. Calma, vamos a desarrollar eso más adelante. Ahora, ese es el primer punto. ¿De dónde vienen las elecciones de Dios? ¿Quién elige? Pero en el caso de Cristo, y aquí lo dice, Cristo no se confirió a sí mismo eso, en eso sí cumple, igual con lo que ocurre con el sumo sacerdote, cualquier sumo sacerdote. Ahora, cuidado, que en el momento en el que se escribe la carta a los hebreos no hay templo. O sea, no hay templo y no hay sumo sacerdote, por lo tanto. Entonces, fíjense, o sumos sacerdotes. Entonces, fíjense el detalle. Entonces, se dice que, siguiendo la Escritura, acuérdense lo que les digo, porque la carta a los hebreos es una prueba para los judíos, que les cuesta creer que Jesús es el Mesías y por eso se les va poniendo el montón de citas. Aquí hay 2 citas. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy y tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Son 2 citas las que se ponen aquí. Pero fíjense, luego desarrolla un punto que no es propio del sumo sacerdote entendido como el que oficia en el templo. No, porque él en su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas. Es que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue que le pincharon ahí con un alfilercito, ¿verdad? No, realmente Cristo sufrió. Y la carta a los hebreos es el único texto que habla de con grandes voces y lágrimas. O sea, realmente es un gran dolor. Y entonces fíjense, este sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec, es, sí, escogido por Dios, pero el camino de su vocación es el sufrimiento, porque el camino de su perfección está en el sufrimiento. Y por eso aprendió a obedecer padeciendo y llegó a la perfección. Qué difícil entender esto, ¿no? Que sea el sufrimiento el que perfeccione. Pero eso es lo que está diciendo. Y más aún, dice que esa obediencia, ese camino de perfección a través del dolor, ha posibilitado que todos alcancen la salvación eterna. Va desarrollando la cristología, va desarrollando el sacerdocio de Cristo. Vamos. Marcos, ahora el Evangelio, Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio, no pueden ayunar, pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí, ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok. Tercera controversia, ¿no? Con los fariseos, con los escribas. Aquí aparecen los fariseos, anteriormente eran los escribas. La primera controversia, acuérdense, con el perdón de los pecados, producto de aquel paralítico que bajaron enfrente de Jesús. La otra controversia la leímos el sábado pasado, que tiene que ver precisamente con ese mismo cumplimiento, ¿no? Del cumplimiento del sábado, de las cosas que están ahí y que Jesús parece ir por otro lado, no sigue otro camino, ha elegido, además, la segunda controversia es la elección de Mateo, de un publicano, para que sea miembro del equipo cercano, digamos, del Señor Jesús. Luego más tarde serán los apóstoles, ¿no? Capítulo 3 va a ocurrir eso. Pero aquí, la tercera controversia, es que realmente son en cosas que no tienen sentido, ¿no? Pareciera, pero sí las tienen. Miren, los fariseos y los discípulos de Juan ayunaban lunes y jueves. Eran los días de ayuno judío. Pero el ayuno tenía en vistas el punto, digamos, de la razón por la cual se ayunaba, era una razón mesiánica. O sea, ellos creían que si ayunaban, si hacían sacrificios, el Mesías iba a venir.
Entonces por eso la respuesta de Jesús: ¿cómo pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? El novio, se lo repite 3 veces, no, el novio está, ya vino el Mesías, soy yo. Entonces, y por eso la imagen del novio, porque es Dios que se desposa con Israel, la imagen del novio, ¿no? Esa esperanza manifestada también en el sentido de las bodas en tiempos del Señor Jesús, ¿no? Entonces, esa expectativa de cuándo va a venir el novio para llevarse a la novia a su casa. Acuérdense que así era la manera, ¿no? Se desposaban, sí, pero luego había que construir allá en la casa de los papás, de los padres, un apartamento nuevo, digamos, se ampliaba la casa para poder ir a traer a la novia. Entonces la novia estaba esperando, no se le avisaba cuándo iba a llegar el novio. Y por eso usted está ayunando, le están diciendo a los fariseos, esperando a que llegue a traerle el novio. Pero ya estoy yo aquí, yo soy el novio, dice Jesús. Y por eso, el segundo ejemplo para explicar esto viene de la novedad del mensaje de Cristo. Es tan preciosa la novedad que usted no la puede comparar, hombre. Los odres viejos, el vestido viejo, es, digámoslo, la práctica del mundo judío anterior a Cristo, y Él trae una novedad. Por eso, a vino nuevo, odres nuevos. ¿Será que nosotros entendemos el cristianismo como una novedad? ¿O lo equiparamos a cualquier otra religión? Mire, usted hace yoga, usted es una persona espiritual. Usted cree en el feng shui, usted es una persona espiritual. Usted cree en lo que quiera ocurrirse, lo que sea, usted es una persona espiritual. No, señor, así no es la cosa. Por eso es el novio. Claro, no será quitado. Claro, nosotros seguimos haciendo ayuno y tiene un valor. Esperamos la segunda venida, sí, pero no en ese sentido. Es en el sentido de la mortificación y de la purificación, de la capacidad de desprenderse de las cosas que pueden ser superfluas, ¿no? Y aprender a ordenar la vida para no depender de las cosas que son pasajeras y materiales. Les invito a hacer oración. Esta oración es bastante larguita, de Florentino Ulibarri, pero es muy bonita, muy, muy bonita. Reconfigurar la vida, irse contigo siguiendo tus huellas, no dar importancia a nuestros proyectos y cosas, cargar con la cruz que nos venga sin perder la dignidad y la sonrisa. Reconfigurar la vida, ponernos en tus manos humanas y divinas, o al alcance de tu brisa que va y viene por esos lugares de la historia tan poco frecuentados y llenos de sorpresas. Reconfigurar la vida, aceptar los golpes, marcas y heridas, pero no arrugarse ni detener el paso, vibrar menos sin perder la música y mantener fresca la memoria. Reconfigurar la vida, admirar tus surcos y huellas en nuestra carne vieja y correosa, abrirse a tus sugerencias aunque no lleguemos a entenderlas. Reconfigurar la vida, jugar al juego que tú jugaste, partiéndonos en tiras, esquejes o estrellas, y compartirse con dignidad dándose en fraternidad. Reconfigurar la vida, aceptar como centro, eje y motor tu espíritu en nuestra vida, poner todas las cruces bajo su presencia y exponernos con esperanza a su brisa. Reconfigurar la vida, descubrirnos como flor florecida, hermosa, perfumada y distinta, acercarnos a los otros dignamente y hacer un jardín para los caminantes. Reconfigurar la vida, vivir siendo plenamente en la tierra, aunque la situación sea pasajera, admirar a las personas y agradecer la vida. Reconfigurar la vida, no malograrla en tonterías, no conservarla escondida, sino compartirla sin medida, gratis y con alegría. Amén. Qué creatividad la de don Florentino, Piénsenlo por un momento, reconfigurar, eso se hace de los aparatos, de la computadora, del celular, del móvil, no, es decir, se reconfigura, se cambia por completo, se hace algo nuevo. Bueno, a vino nuevo, odres nuevos. El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios por intercesión de la beata, esperemos que ella sea santa, Juana María Condesa Yush, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.